Hola, Hola, ya ¿cómo estamos están? listos, qué rico aquí en vivo con ustedes, con toda esta familia hermosísima que nos unimos hoy a conversar sobre un tema hermosísimo que es el duelo. A ver, Qué rico. saluda. Muchas saludes para todos. Nosotros, acuérdense, somos los Titos y venimos hoy a hacer una charla muy bonita que es sobre el duelo, con un invitado súper Especial, especial. a quien amamos profundamente y que está dedicando toda su vida al servicio. Entonces vamos a ver si este gran personaje hermoso que nos acompaña lo podemos ver. Eso, Titos, Aquí vemos eso. ya una cantidad de personas bien agradablemente. Ay, Bueno, a ¿qué ver, es esto? Patria, ayúdame entonces a buscar, a ver. Ya se unió Ya, Jorge ya se Gómez. unió. Ahí está Jorge Gómez, que es nuestro Listo. invitado. Eso. Vamos saludando a todos los que van llegando y vamos a... Patrino. ¿No? Lo cogió. Ya se. ¡Eso! Hola, hola, Ave María, llegó el príncipe azul, mira, de azul y todo. ¿cómo están? ¿Cómo les va? Felices Muy de bien, ¿y verte, tú? felices de estar aquí contigo, Jorge. Lo mismo, no los veo, no sé por qué se me puso la pantalla negra, pero los escucho. ¿Será que estamos muy negros? Ay, no sé. Pues echamos colorcito, a ver. Pero los demás, Bueno, lo importante una es que los bronceadita demás, nos sobra, lo importante es que los demás sí los vean a los dos. A eso los es lo tres. importante, Vean los tres, sí, las dos pantallas. Si no nos ven eso habría los dos pantallazos, avísenos. Ok. hay que preguntarle a la gente si nos están viendo entonces a los tres. Ahí veo a Anita Jaramillo que nos puede decir si nos está viendo. ¿A cuál es así? Anita ya sabe. Y le voy a decir a Patricia que nos Sí. conecte. Sí, Y ya. nosotros sí te estamos viendo perfectamente. Sí. Ah, bueno, estoy listo con eso ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Los llevo, ustedes saben que los llevo en el corazón. Sí. Sí, Pate también te está viendo Se está viendo perfectamente. un No sé por qué tú un no lo poquito ves. jaspeado la imagen tuya, pero sí se está viendo. Es problema mío entonces, pero bueno, desde que esté para todo el mundo ya quedamos bien. Muy bien. Bueno. Qué Bueno, rico, Jorge. precioso. Qué rico verte, qué rico este tema que nos trae hoy a unirnos aquí con toda esta familia hermosísima, que vamos a hablar hoy sobre el duelo, ¿cierto? Entonces, Así es. primero que todo, quiero que nos cuentes un poquito sobre, todo el mundo habla de duelo y habla de muerte, no más, ¿cierto? Y yo creo que el duelo, hay muchas clases de duelo. ¿Tú qué opinas? Así es. Como duelo uno podría entender que es el proceso de adaptarse a los cambios dolorosos, porque los cambios que traen como alegría y todo eso no representan duelo. Entonces todo cambio que venga ya sea con una pérdida o que venga con una sensación de dolor, es la elaboración se llama duelo. El duelo en sí no es la tristeza, sino que es el proceso de adaptarse a una nueva forma de vivir después de una pérdida. O sea, que una separación conyugal es un duelo. Una jubilación es un duelo, porque uno está teniendo que aprender a adaptarse a una nueva vida. Una situación de salud, que por ejemplo una amputación, una fractura, un diagnóstico es un duelo. Y hay duelos también que son como naturales, pasar de niño a adolescente, adolescente a adulto, genera un cambio grande. Entonces, duelo es ese proceso de adaptación a una nueva forma de vivir, pero que viene de una pérdida. O sea, entonces siempre que yo hablo de duelo, hay una pérdida. O hay un cambio. Hay una pérdida, hay un cambio y con pérdida, Y porque el cambio que viene con propósito, entonces que me voy para un nuevo trabajo y estoy con todo el propósito, no representa duelo. Hay una pérdida, ahí, que es diferente a trauma. correcto. O sea, toda persona en trauma está en duelo, Sí, pero no toda persona en duelo tiene trauma. exacto, Entonces, para que también tengamos la diferenciación ahí. exacto. Qué bien. Ok. Bueno, Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de todos esos tipos de duelo, Jorge, y yo te voy a preguntar, ¿el duelo solo ocurre cuando perdemos a unos seres queridos o hay otros tipos de duelo? Entonces empecemos a hablar un poquito de todo lo que estamos sobre el diciendo. duelo, o sea, empecemos a hablar porque ya hablamos que el duelo es Eso. todo cambio que traiga una pérdida, ¿cierto? Pero hay algunos que los pasamos desapercibidos. Hay duelos que pasan, hay duelos invisibles, por ejemplo, dentro de la muerte.
el duelo perinatal es muy difícil, especialmente para la mamá, porque la gente piensa que porque no tuvo historia con el bebé, que porque el bebé no habló, entonces que porque está tan triste si no hay historia, no habrá historia para usted, pero para la mamá él hay todo, pero tuvo, lo gestó. Hay un montón de sueños que no se vivieron, está lleno de esos tipos de duelos invisibles. Hay duelos sociales, invisibles, el duelo del desarraigo, que se vuelve visible cuando nos muestran a la persona que está pues pobre, pero cuando vemos a la persona en la calle. Hay duelos que son invisibles, que son muy fuertes, como el de la desaparición, en donde esta persona que está en duelo está buscando a su ser querido y uno es pensando, pero si ya no lo está viendo. Hay duelos invisibles que son tal vez los más dolorosos, que tienen que ver con las relaciones de la convivencia. Cuando, por ejemplo, en la pareja hay alguno que utiliza la ley del silencio, en donde no le vuelve a hablar, en donde no vuelve a sentir. Entonces hay duelos de acuerdo a emociones que se van viviendo y esos duelos invisibles se van guardando dentro de nuestro ser, dentro de nuestras emociones. Las emociones se guardan en todos los órganos del cuerpo y terminan explotando, generando enfermedades, generando muchas situaciones. Entonces el duelo como tal es un proceso de desorganización cerebral. En el duelo ocurre ese proceso. Es un proceso de ruptura del corazón, hay fibras del corazón se rompen, entonces la idea es que durante el duelo tenemos dos caminos. El camino de tratar de elaborar la pérdida, el camino, por decir algo ortodoxo, normal, lineal, o el camino que creo yo estamos tratando de invitar a la gente a que sea una reconexión al amor, que el amor se reconecte en nosotros. Entonces no sé si más o menos eso responde la... ¿Tú crees que en el duelo, por ejemplo, también, digamos, el duelo de la trascendencia de un ser querido, también juega un papel muy importante el apego que haya hacia ese ser? Mira, todos tenemos apego, todos absolutamente tenemos apego. El apego es imposible no tenerlo. Hay una parte de nuestro cerebro, el cerebro ha ido como evolucionando por pasos, hay cuatro pasos aquí adentro, y hay un segundo paso del cerebro, que es un cerebro territorial. Mientras yo pertenezca a este territorio, mientras yo tengo a esta gente, me siento protegido. Entonces hay una parte completamente esperable en el proceso del duelo, en donde yo me sienta desprotegido y abandonado. Lo que es que hay que trabajar es si yo cree una dependencia, si yo siento que no existo, si no existe el otro, que eso ya viene como diferente. Pero me gusta mucho tu pregunta, Beatriz, porque el apego en nosotros siempre va a existir. El apego por sí no es malo. El problema es cuando el apego se vuelve dependencia. El apego es un vínculo, me uno a otros, me siento protegido en otros. El problema es cuando yo le empiezo a poner a mi mente creencias en donde si no está este otro, yo me muero, si no estoy en esta casa, si no tengo este carro. Entonces, apego más deseos, problema. Apego más amor, hay Claro, libertad. Pero apego a la nivel cerebral sí dependencia vamos a tener. es la dependencia de esa presencia, ¿cierto? Es lo que hace que el apego sea más fuerte o sea más fácil de sanar. O sea, apego siempre hay, ¿cierto? Y el Apego dolor siempre siempre va a existir, pero hay apegos, hay dependencias que son mucho más fuertes. hay tendencias que son más fuertes, pero también en ese sentido es como pedirle a la gente que no está en duelo, que sean más gentiles, más compasivos, porque de buenas a primeras le van diciendo cosas como es que desapéguese, es que suéltese, eso no ocurre de un día para otro, Claro, es un proceso interior en donde uno lleva la esencia del amor al corazón. Entonces, así se va soltando de lo material, por decirlo algo. Porque en términos generales, Beatriz y Tito, nosotros, el duelo es uno, o sea, a uno le dicen que el duelo está en las cosas, ¿no? A donde uno vaya va el duelo. Entonces, la importancia que le dé a las cosas materiales va a hacer que ese dolor sea más o menos grande. Por eso, lo que está escribiendo ahí Anita Gramillo, tenemos que ser más empáticos, más compasivos, más gentiles, dejar de dar tantos consejos y aprender a ser más silenciosos en el acompañamiento del otro. Pero apego sí va a haber, eso es lo importante, apego sí hay. La cuestión es no hacer que se vuelva una dependencia, una obsesión, una necesidad, ya desde el deseo. claro, porque es que, como tú dices, cuando hay esa dependencia es cuando yo cifro mi bienestar en que ese otro ser esté presente o esté ausente. Entonces, cuando
mi tranquilidad y mi paz interior está dependiendo de eso, es cuando realmente digamos, el proceso se vuelve mucho más complejo. Se vuelve más complejo, pero entonces también dentro de esta filosofía de la compasión y de la empatía, es entender que mínimo en el primer año de duelo, ese cerebro que te acabo de decir, que se llama el cerebro paleolímbico, está muy golpeado, porque mi cerebro está midiendo cuatro cosas, está midiendo, primero que todo, seguridad, que nada me vaya a atacar. Segundo, que el territorio y las personas que estén a mi lado me generen confianza. Tercero, que yo pueda entender la vida, el cerebro de la razón. Y ya cuarto, el cerebro conectado con el corazón, la compasión. En el momento de duelo por pérdida del ser querido, ese cerebro territorial está muy herido. Entonces de ahí vienen las preguntas de ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Porque estás sintiéndote desprotegido y abandonado. Entonces, es muy importante tu pregunta, Tita, porque eso es confundido por la gente como que estás muy apegado, ¿no? Está hablando desde ese cerebro. Entonces sería bellísimo si aprendemos a detectar desde qué cerebro hablamos. Y si vemos que una persona esté así, vamos a tener que rodearla de protección, de compasión, para que deje de sentirse así, pero no de buenas a primeras, como te decía, empezar a decirle, no, eso desapegándose ya está. Ah, sí, muéstreme cómo, es que uno no se suelta de esa manera tan fácil. Bueno, Por eso ¿y cómo hay que crees traer padres en vez de que una persona que está, digamos, que ya sabe, ¿cierto?, que su hijo va a trascender, que su esposo va a trascender, que porque vamos a hablar de duelo, o sea, de trascendencia en este momento. ¿Cómo hace para prepararse emocionalmente, ¿cierto?, para ese momento? ¿Cómo crees tú que se puede una persona preparar emocionalmente para que ese momento, digamos, su corazón se llene de compasión, de aceptación, Muy bien. pueda transmitirle a ese ser que está trascendiendo esa paz y no esa angustia? Lo primero que hay que decir, Beatriz, es que independiente de la preparación que tengamos, va a doler. Sí, claro, Va a doler. La lógico, persona que piense que prepararse significa no sentir, está imposible, sí, muy imposible, equivocado, porque es que ahora hay gente hablando desde pseudoespiritualidades que enfrentar la muerte significa estar impasible e inmutable. No, a uno le va a doler, sí, claro, le va a doler mucho. La cuestión es que una cosa es que estés triste y te duela y otra cosa es que estés angustiado y te llenes de ansiedad. claro, Es muy diferente un cerebro y un corazón en tristeza a un cerebro y un corazón en ansiedad. así es, Pero la idea es que la preparación es, yo no puedo cambiar el resultado. Esa es la parte más dura, porque todo lo que uno ha aprendido en la vida es como para un resultado. Yo estudié medicina para poder ejercer, o sea, genera un resultado. Una de las cosas más duras de la preparación cuando uno está enfrentando la muerte de un ser querido es que hagas lo que hagas, el resultado va a ser ese. Y uno no pierde en cierta comilla, en cierta medida la esperanza de que esto cambie. Entonces, es aprender dentro de todo esto a abrazar la incertidumbre. ¿Qué significa esto? Confiar en un poder superior. Hay una parte fundamental. Otra parte fundamental es cómo ayudo a que independiente de esta sensación de desprendimiento, mi ser querido no sufra. Entonces, en términos médicos y psicológicos, darle toda la protección, pero lo más importante es la sensación de compañía. El mayor temor que tienen las personas, mal llamadas terminales, pues porque terminales somos todos, todos nos vamos a morir. en algún Sí, hay momento, unos, hay, sí, todos sí, vamos a terminar, siquiera que la no es gran que nos diferencia, ganamos de semillas, no, exactamente. La diferencia es que hay terminales con diagnóstico y terminales sin diagnóstico, pero que estamos terminales no. todos, estamos terminales. Entonces, está comprobado que el mayor miedo de las personas que están enfrentando una enfermedad terminal, el mayor miedo es el abandono, sentirse solos, más que el dolor, más que la muerte. Es que la persona en fase terminal encuentra en la muerte una esperanza, dejar de sufrir, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? La preparación es compañía. Y la compañía no quiere decir que estás todo el día leyéndole libros, poniéndole música, estar ahí. Por eso es tan fundamental, Beatriz y Luis Carlos, aprender a hacer silencio. Porque a ustedes que les ha correspondido, todos sabemos lo que han vivido.
Uno muchas veces al lado de una persona que está en su proceso de muerte, de trascendencia, no dice, se pueden pasar horas en donde no hay palabras, pero la presencia lo es todo. Entonces, es una preparación muy difícil porque no vas a obtener un resultado que quieres, pero sí vas a obtener un resultado para el alma. Entonces es prepararse para cubrir aspectos físicos con medicinas, con cuidados, pero también para ir dejando de hacer y permitirse sentir que la conexión no termina. La espiritualidad es fundamental para todo este tipo de procesos. Ahí, a mí me interesa y yo veo que esta conversación es tan interesante, Jorge, porque vamos ampliando lo que es el duelo. Lo que acabaste de decir ahora, yo quiero enfatizarlo, es que el duelo también es por la pérdida de un carro, por la pérdida de una finca, por la pérdida de una casa. Y cuando esa pérdida nos causa dolor, ese es el duelo que tenemos que ver. De las mascotas, hoy en día es muy común ver ese duelo cuando yo tengo mascotas, que ya hoy en día tenemos, la sociedad tiene mucho más mascotas que antes, y eso es muy fuerte. Y saber que todo esto lo vamos a desarrollar en varios lives que vamos a hacer contigo, para que todos ustedes estén preparados, y vamos a hablar de todos y cada uno de ellos un poquito, y cómo aprender a vivirlos. ¿Cómo poder saber, Jorge? Hay unas personas que toman una situación de estas, un duelo, en cualquiera de ellos, y lo aprenden mucho más rápido que otras personas. ¿Cuál es la diferencia? Luis Carlos, en que todos somos seres diferentes. O sea, es que no puede haber un protocolo de cómo se maneja una cosa. Por eso y yo puedo estar muy equivocado. Estoy muy en contra de este cuento de que el duelo tiene unas etapas. Si el duelo tuviera unas etapas lineales de shock, negación, tristeza, rabia, tratos con el destino y aceptación, significa que todos somos igual, todos tenemos la misma vida y que así en escalerita llegamos. Entonces mira todos y a mí me parece lindo y por eso me parece tan lindo acompañar gente en duelo, porque es necesario aprender la historia de vida del otro. No es el motivo de la pérdida, sino, por ejemplo, tu crianza influye a cómo eres emocionalmente, tu educación influye, el lugar donde vives. Es diferente el duelo de una persona en el Chocó a una persona en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tu nivel de relaciones humanas, o sea, si tú te sientes, si tienes una red de apoyo, tus creencias espirituales influyen, tu género influye. Entonces, lo importante ahí, ¿por qué actúa gente tan distinto a otros? Porque todos tenemos una vida distinta. Claro. Entonces, no tratemos de empacar a la gente que el duelo es así, sino escuchamos al otro en sus emociones y qué tal si aprendemos a acompañarlos emocionalmente, de acuerdo a la emoción del día, y no linealmente, de acuerdo a etapas diseñadas por otros. Entonces, ¿por qué es tan distinto? Porque todos somos unos diferentes. Entonces, eso es lindo porque te obliga como acompañante de duelo a vaciar tus creencias, a vaciar tu corazón para que se te llenes del otro y hagas acuerdos de cómo vivir un día a la vez. Claro. Yo creo que eso más o menos responde a tu pregunta. Yo lo quise hacer porque es que esa pregunta me la hacen mucho y ya que nosotros tuvimos la experiencia, a mí me dio más trabajo el duelo cuando murió Felipe, cuando trascendió, que es la palabra que me gusta, que Beatriz, que lo hizo mucho más rápido. Porque hay algunas personas que dicen, no, es que el duelo dura 2 años o el duelo dura tantos años. Y yo dije, no, eso es tan variable como personas hay en este mundo. Mira, Luis Carlos, el duelo dura cuando estamos hablando de muerte. A mí me gusta hablar de muerte o trascendencia, porque la muerte sí existe en lo biológico, ya que haya otra forma de la energía de vivir, pero que evidentemente nuestras células mueren si mueren. Entonces, la idea es la siguiente, el duelo dura lo que dure tu amor, porque mientras sigas viviendo, sigues amando a tu ser querido, cambia tu forma de relacionarte con el mundo. Por ejemplo, ustedes ya hace muchos años que murió Felipe. ¿Hace cuántos años murió Felipe? 20. 20 años. Pero entonces, independiente de que estén tan tranquilos, entonces ustedes montan una nueva cosa en el amor es hoy. Consciente e inconscientemente uno dice, qué rico que Felipe hubiera visto esto. O sea, uno sigue teniendo al ser querido allí. Uno lo sigue teniendo presente. La cuestión es, como en el caso de ustedes, lo tienen presente en el amor, en la gratitud, y la idea es no tenerlo presente en la ansiedad y en la rabia. Pero que siguen estando con nosotros, siguen estando con nosotros el resto de nuestra existencia. Permanentemente. Somos el contacto permanente que, como lo digo yo, es el contacto con el conductor de este vehículo, que es la Así es. esencia. Entonces seguimos en contacto con esa esencia
llámela como la llame cada una persona, pero no con el vehículo, no con ese vehículo que se acabó, ya, no más. ¿Tú crees que en este proceso de desapego, lo que en tanta gente que has acompañado, hay procesos de muerte, digámoslo así, mucho más impactantes para la familia, para la compañera, para los hijos, que otras? Por ejemplo, una enfermedad te da un tiempo para ir aceptando paso a paso que un asesinato o que un accidente o que un suicidio, esas formas de morir, háblanos un poquito de ellas. La forma de morir influye en esa explosión inicial de todo esto, porque independiente de que uno haga un trabajo interior sobre la muerte, a mí recientemente murieron mis padres de enfermedades, pues uno se golpea y uno se frena, pero el golpe como tal es mucho más fuerte cuando es súbitamente. Entonces un accidente, un suicidio, un homicidio o una enfermedad rápida, un infarto, que de un momento a otro está y al otro día no está. Porque básicamente, Beatriz, nuestro cerebro no comprende que la muerte existe. Nuestro cerebro se acostumbra y hace un montón de procesos internos para percibir al otro. Y si de un momento a otro, el otro no está, entonces tu cerebro empieza a buscarlo, no encontrarlo y se angustia. Por eso en ese tipo de muertes que estás diciendo, la angustia es impresionante el primer año, impresionante. Entonces, el tipo de muerte sí determina las emociones como rápidas, explosivas que hay. Pero al pasar el tiempo, por decir algo, y no es que el tiempo cure la herida, sino la conciencia es lo que cura las heridas. Pero al pasar el tiempo, por ejemplo, pasan 10 años, extrañamos igual a la persona que se suicidó que al que se enferma, porque extrañamos esa su esencia, su presencia, y no su forma de morir. Pero la forma de morir, mínimo el primer año, influye muchísimo a la explosión emocional. Ahorita yo acabo de llegar del Perú, y el último acto que hicimos en un encuentro que estuvimos es que fuimos a conocer Machu Picchu y en plena entrada de Machu Picchu a una mujer de México le informan que su hijo allá en México acaba de tener un accidente de tránsito y murió. El impacto fue total en ella. Pues me pidieron el favor que la acompañara. Fue muy impresionante porque primero nos íbamos a ir de allá, pero ella dice, yo prefiero procesar esto aquí caminando lo que quedándome quieta. Entonces dimos toda la vuelta a Machu Picchu y fue impresionante porque una cosa es tratar de sostenerla, pero poco a poco ella fue pasando del temblor al cero emoción. Se congeló, se congeló, que es una defensa del cuerpo, una defensa del cerebro, congelarme porque me abrumé. Entonces, es típico que ante las muertes súbitas el cerebro haga un proceso de congelarse, de estancarse. Y lastimosamente, Beatriz y Luis Carlos, mucha gente asocia esto con evadir, ¿no? Es una defensa de nuestro cerebro. Entonces es necesario, si queremos aprender a acompañar a la gente, saber cómo son, más allá de las emociones, las reacciones que tenemos escritas, programadas en nuestro sistema nervioso para saber acompañar a los demás. ¿Cómo acompañas tú una persona, por ejemplo, que está viviendo la muerte de un hijo por suicidio para que llegue a la aceptación y suelte la culpa? Bueno, entonces, primero, yo no trabajo buscando que la persona acepte. A mi forma de ver, Beatriz, a mi forma de ver y con lo que he visto después de muchos años, uno nunca llega a aceptar, se adapta. Es diferente la adaptación a la aceptación. La aceptación es un proceso mental de entender lo que pasó y estar de acuerdo con ello. La adaptación consiste en que a pesar de que no entiendo, a pesar de que no estoy de acuerdo, me conecto desde otra dimensión, que es la dimensión espiritual. Entonces, lo primero que yo hago y lo que le digo a la gente, yo no trabajo en que se acepte, sino que se adapte. Segundo, lo que acabas de decir, permitiendo la libre expresión emocional. Es completamente esperable sentir culpa ante la muerte por suicidio de un hijo, de una pareja, de lo que sea. Porque uno empieza a darle vueltas, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo hubiera visto las alarmas, las banderas rojas, hacia atrás uno arregla el mundo. Entonces una parte de eso es trabajar mucho con la vergüenza, porque si hay una emoción que sea destructiva
destructor es la vergüenza, más que la culpa. La culpa con el perdón merma, la vergüenza no. La vergüenza es la causa número uno de suicidios. Y los sobrevivientes al suicidio sienten mucha vergüenza porque se sienten señalados. Porque a las mamás del muchacho, la muchacha que se suicidó, viene gente imprudente a hacerle preguntas como, ¿y usted no se dio cuenta? Y eso genera una vergüenza espantosa. Claro. Entonces, una de las cosas que se trabajan es eso. Ningún suicida puede haber sido salvado. Porque una de las cosas más importantes que trabajo yo es enseñarle a la gente cómo se rompe el cerebro ante la mente suicida. Ante la mente, imagínate tú, Beatriz o Luis Carlos, estar 24 horas al día escuchando una voz que te dice, tú no mereces nada, eres lo peor, mátate. Si no te matas, vas a matar a tu mamá, a tu papá, a tus hijos. Una voz 24 horas al día diciéndote eso. Es un infierno. Cuando la persona encuentra la forma de matarse, esto es la cosa más rara del mundo, siente un alivio, porque al decir me voy a matar de esta manera, esa voz allá adentro se aterroriza, que se vuelve al contrario, se vuelve, no, no se mate, no se mate, era mentira, tiene poder por primera vez. Así que la gente se mata haciéndole una venganza, y por eso no hay quien le quite a esto, porque por primera vez en su vida, durante segundos o durante minutos, se siente en paz. De ahí se explica, Luis Carlos y Beatriz, porque la gente dice, es que en ese último día se vio más tranquilo que nunca. En ese último día hasta dijo chistes. Hasta ese último día nunca lo pensamos, precisamente, porque así sea por un milisegundo tuvo alivio. Cuando la persona que sobrevive al duelo entiende esto, se da cuenta, no fue culpa mía, no fue culpa mía, y empieza a hacer un proceso de perdón interior. Perdón de, me perdono por creer que le fallé, por creer, que es una creencia. Me perdono por creer que no hice lo suficiente. Entonces, más o menos así trabajo yo ese proceso. Ojo, ojo, porque hay suicidios que son creados por narcisistas. Hay gente que sí son culpables del suicidio de otros, pero eso es otro caso, eso es otro caso. Pero en términos generales, esa sería la forma de elaborar el duelo. Ok. ¿Qué pregunta? Tenemos una Tenemos pregunta en una el pregunta. chat. ¿Qué pasa con las Sí. personas que le aplican la eutanasia? Voy a decir la respuesta más tonta del mundo, que mueren también. Claro. Sí, pues pero ¿qué pasa con ellos? Que también encuentran paz. Miren, miren, gracias por esa pregunta. No sé quién la hizo, gracias por esa pregunta. Porque, ¿qué diferencia hay Sandra. en que, por ejemplo, si yo tengo un cáncer de pulmón y ya estoy pesando 30 kilos y no puedo respirar y tengo dolor, y estoy diciendo, por favor, yo me quiero morir, y la gente va a decir, pues es evidente, ayúdenle, porque el dolor se ve. En cambio, en la persona depresiva, el cuerpo puede estar como una Robin Williams, el tipo más charro del mundo, se puede ver como si nada, y también tiene una enfermedad terminal de sus conexiones neuronales. También dice, me quiero morir. Entonces, ¿qué pasa con la eutanasia? Que es otra de las formas de morir, que si es adecuada, que si no es adecuada para el alma. Miren, yo sinceramente pienso que deberíamos dejarle dar vueltas a esto y simplemente acompañar a la gente en lo que pase. Si quiere hacer la eutanasia, ahí estoy, no se la quiere hacer, ahí estoy. Se suicidó, ahí estoy, no se suicidó, ahí estoy. Nuestra labor no es juzgar el cómo, sino estar en el mientras tanto. Eso lo cambia todo. Eso para mí es muy importante lo que dices tú, porque empezamos ya a diferenciar que en la muerte lo que muere no es sino el cuerpo, el espíritu, la esencia no muere. Entonces, No muere. no muere. Entonces yo no voy a juzgar esa esencia espiritual. Ya, punto, se acabó. ¿Cómo fue la trascendencia? Ya. En una u otra forma. Entonces no podemos decir que yo muero en un instante o vivo en un instante. No, es que yo, hablando desde el campo espiritual, estoy vivo eternamente. Solamente muere un cuerpo o nace un cuerpo. Así es. Así es, entonces no tengo ningún derecho a pensar que existe la muerte del justo, que si la muerte de este acompaña al otro. La esencia de un cuidador en el duelo del otro no es ayudarle a entender cómo y por qué se murió el otro, sino ayudar a llorar juntos, Exacto. a salir de ese pozo juntos y ya. Pero creer que es mejor el proceso de duelo de acuerdo al tipo de muerte no tiene nada que ver. Okay. Exacto. Bueno, tengo por ¿Qué acá otra otra pregunta, aquí detrás de cámaras. Salga la cara.
¿Qué pasa con los pacientes que los declaran en estado lila? En En estado estado B, Lila. lila. ¿Y cuál el es? código, el Explica código porque no lila, tengo ni idea qué será estado lila. el código lila es una nueva cosa en los hospitales y es el código del duelo. Es el código del duelo. Hay una persona que está ya sea en cuidados intensivos y ya no se va a recuperar, o está en cualquier parte del hospital y está en un proceso final. Activar el código lila significa que se acaba, y eso es muy lindo, porque están cambiando, están cambiando. Se acaban como las restricciones de visitas y pueden ir todos los que sean íntimos. Se acaban ciertos procesos como tomarle la temperatura y todo eso. Y el código lila significa empezar desde ya el acompañamiento a la familia porque es inminente el proceso de muerte o trascendencia. Entonces, código lila es un código hospitalario para indicar que ya llegó la hora de acompañar porque la muerte está presente. Ah, perfecto. Sí, exacto. Ok. La otra pregunta que decía. Pero entonces ahí ella nos pregunta que qué pasa con esos pacientes, pues o cómo acompañarlos o cómo acompañar la familia. Pues supongo que si el hospital permite la llegada de todos sus pacientes, ¿cómo los acompaña? Estando Estando ahí, presente, estando ¿cierto? presentes. Con Esa es amor, la- con amor. Mire, a una persona en fase final de su vida tiene las mismas necesidades de amor y de cuidado que cuando no estaba en fase final. Entonces, por ejemplo, era una persona silenciosa, porque tiene que estar hablando y rezándole al mismo tiempo, déle silencio. Entonces, la idea es que cómo se acompaña al otro. No. Una cosa que para mí es fundamental, no acompaña a la gente a morir, acompaña a la gente a vivir mientras trasciende. Eso lo cambia todo. Para mí eso lo cambia todo. Si yo estoy acompañando al otro a morir, lo estoy velando en vida. A ver, mientras se muere, mientras se muere. Si lo estoy acompañando a vivir mientras trasciende, le pregunto cositas como, ¿qué música querés oír? Hay mucha gente ahí, ven y saco, o sea, me preocupo por él o por ella. Y si ya está el momento final, solo los más íntimos ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acompañar el amor, no acompañar el desprendimiento del amor. El amor se encargará de todo lo que tiene que ver con lo que se queda en el corazón. Hay veces que uno escucha que, digamos que con la ansiedad o con la tristeza que pueda generar ver a un ser que uno ama sufrir materialmente, empiezan a decirle, mamá, vete, vete ya, vete tranquila que yo estoy bien. Entonces, eso es como no sé, ¿tú cómo lo tomarías? Como si yo le estuviera diciendo a mi mamá, váyase que para yo estar tranquila. ¿Sí? Si el mayor miedo, imagínate esto, Beatriz, si el mayor miedo es quedarme solo y que me estén diciendo encima de eso, vete, no, pues me quedé peor solo, encima de eso lo abandonado. Entonces, ese cuentico, a mi forma de ver, volvemos a eso, soberbio, de pensar que nosotros les damos permiso de partir, no es verdad. Nosotros acompañamos mientras Dios, la vida y la muerte, que hacen parte de Dios, hacen su trabajo. Lo que sí hay que hacer es generar confianza, no generar que se tienen que ir, que es generar confianza. Voy a cuidarme, voy a seguir adelante, voy a estar, no prometa cosas que no va a hacer, te prometo que no voy a llorar. Claro que uno llora, entonces voy a seguir adelante. Pero ese cuentico de andar echando a la gente, además que la gente dice cosas, vea doctor, yo le dije que se fuera y se murió. Pues claro, si tenía un cáncer y estaba en fase terminal, ¿cómo no se iba a ir con tu despedida? O si tu despedida se iba a ir. Lo importante es, más que la palabra vete, o más que la palabra te doy permiso, son dos palabras, gracias y confía. Agradezco y me entrego con gratitud. Por ejemplo, es una frase que le intento enseñar yo a las personas que están muriendo. Agradezco y me entrego con gratitud. Agradezco la vida que he llevado, me entrego, que es un acto de humildad, y con gratitud me dejo guiar. Entonces, lo mismo el que esté acompañando. Agradezco tu vida y la entrego con gratitud a la nueva dimensión, a una vida en donde no está tu cuerpo. Es como pensar lo siguiente, es como si nuestra vida hoy, mientras somos humanos, es como un guante. Mientras el guante no sea usado, es simplemente un pedazo de látex. Cuando el alma entra en ese guante tiene vida. ¿Qué es morir? Que el guante vuelve a quedarse solo
y el alma, lo que movía allá adentro, hace parte de otra dimensión. Nuestra función es darle una mano al alma sin guante, sin cuerpo. Gracias, y te entrego con gratitud. Y así es diferente. Y permitirle también que suelte ese guante. Permitirle que suelte el guante y permitirle que él suelte, no es echándolo, sino agradeciéndolo y generando confianza. Claro. Jorge, entonces eso podría, poniéndole un poquito a la vida material, como cuando en una fiesta, el amigo mío, mi esposo, mi esposa se emborrachan, se pasan de tragos, entonces te tenés que ir de aquí, te vas ya y te vas ya. Y yo lo cojo con toda calma, tranquilidad. Ve, ¿quieres que nos vamos a dormir a la camita? Ven que yo te llevo, ve, pégate del hombro, yo te voy llevando, y le doy la ayuda y lo saco. Y lo ayudo a salir, ya. Así es. Esa es la labor del acompañante. No, el acompañante no mira el tiempo que queda de vida, sino que utiliza la vida para que genere tiempo de amor, que es diferente. Qué lindo eso, qué lindo. Porque a veces hay personas que viven el duelo y dicen que se sienten física y mentalmente agotados o cansados. ¿Qué fue lo que les pasó allí? ¿Qué es lo que le pasa a esa gente? Bueno, una de las cosas es que habría que hacer la pregunta de acuerdo a qué tipo de duelo, porque si yo estuve cuidando a una persona mucho tiempo, unos de 3 a 6 meses o más, el agotamiento físico es espantoso, ¿cierto? Pero si ya es como quitando esta parte, voy a decir una cosa que no sé cómo le va a sonar a los demás, porque va a sonar como, porque es de otra dimensión. Nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo emocional, y el cuerpo mental no está aquí. El cuerpo mental es una vibración que está aquí con nosotros. Cuando una persona muere, esto es lo que veo yo a través de la terapia neural, ¿cierto? Cuando una persona muere, su cuerpo físico, biológico, celular se apaga, pero el cuerpo mental sigue vibrando. Y ese cuerpo mental, es lo que muchos medios no videntes captan, ese cuerpo mental con mayor cercanía se une a las personas que son los que amaban más ese ser. Por eso no es de extrañar, por ejemplo, yo acabo de atender a una persona que empieza a tener síntomas parecidos al del otro. Empieza a darle dolor de cabeza, empieza a darle un agotamiento muy fuerte. Por eso procesar el duelo es hacer una despedida, un soltar ese cuerpo mental para recibir el cuerpo espiritual. Es un dejar llegar el cuerpo espiritual. Por eso, y ustedes saben mucho más de eso que yo, el proceso que llamamos espiritualidad es fundamental para manejar todo esto. Miren, está comprobado que ante las situaciones emocionales extremas, y el duelo es una de ellas, fibras del corazón se rompen. El corazón es un músculo, fibras se rompen. Entonces te hacen un ecocardiograma, te hacen un electrocardiograma y eso no se ve. No se ve, te tendrían que hacer un estudio Doppler detrás de perfusión sanguínea en donde pequeños musculitos se rompieron y hay un pequeño sangrado, hay una lesión. Entonces se llama síndrome de corazón roto. Y con el corazón roto, la vibración del corazón hace que se desordene todavía más el cerebro. Entonces el agotamiento mental y físico es total. Entonces qué rico, aunque suene difícil, pero qué rico aprender que podríamos saber acompañar a los demás sin meternos en cuentos extraños, sino estás teniendo una completa ruptura de tu relación mente-corazón, además estás captando la muerte de tu ser querido. ¿Qué tal si conectamos adentro y si conectamos con el universo de otra manera? El duelo requiere un más acá. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha gente, y ustedes lo ven en su día a día, supremamente especialistas en el más allá, mientras el más acá está vuelto nada. La gente en duelo requiere ayuda acá, en el suelo. Entonces, la idea es aprender a leernos, aprender a acompañarnos y aprender a hacer, que es lo importante. Porque es que digamos que la compañía, la gente en el duelo es más como acompañar sus emociones. Totalmente, La parte totalmente. espiritual no la tienes que acompañar, esa nos pertenece a cada uno. Lo que tú estás acompañando es la emoción que te está produciendo la ansiedad, el miedo, la angustia y los estados depresivos. Así es. Pero si yo como acompañante, espiritualmente, mentalmente y corporalmente estoy regulado, o sea, mi sistema nervioso está regulado, eso se contagia, le genera regulación al otro. Claro. Por eso es tan importante
no acompañar desde creencias, sino acompañar desde el latido. Si yo estoy regulado en el latido de mi corazón, ya soy un gran acompañante de duelo, sin abrir la boca. Entonces, la idea es, la pregunta sería, ¿cuál es mi relación con mi corazón? ¿Cuál es la relación con mi paz? ¿Cuál es la relación con la serenidad? Eso lo cambia todo. Claro, porque si no se vuelve solamente mental, un acompañamiento mental. Sí, y teórico y lineal, que hay que hacer esto y lo otro, ¿no? No, no, Por eso mira, fíjate, yo sé que tú lo has vivido. A uno en duelo le regalan 230 libros sobre el duelo. No lee ni uno, no lee ni uno porque uno no tiene cabeza. Pero eso sí, a uno no se le olvida el que se sentó al lado de uno y simplemente estuvo ahí y te acompañó a llorar y todo esto. No es de teorizar, sino de sensibilizar desde el amor, permitiendo llorar. Dicen cosas como no llore, que no lo deja ahí, hágame el favor. Hágame el favor. O sea, entonces yo dejando de llorar, el otro vuelve. No llore, que no lo deja descansar. O sea, aparte de muerto, está cansado. Llore y lloremos juntos. Y esa expresión completamente normal y saludable es la que va a ayudar a servir. igual, Ustedes que vivieron el proceso, yo les devuelvo la pregunta, vivieron el proceso de 20 años de la muerte de Felipe. Su tristeza y su llanto era porque les pasó algo malo o era por amor. ¿De dónde viene la lágrima del duelo? ¿Viene del amor sí, o claro. viene de qué? ¿De dónde viene? El duelo es la única situación en donde la tristeza es ocasionada por el amor. Por el amor. Es que se puede llorar por amor. Se llora verdaderamente Claro. por amor. Entonces, es cierto, nosotros en la muerte yo lloré mucho más. Yo lo reconozco. Pero yo siento que sentía descanso cuando lo hacía. Pero no venía nadie a decirme, deje de llorar. No, Pero déjelo, también que hay una desahogue. creencia que voy a contar en la experiencia que tuvimos. Hay una creencia muy fuerte que si tú no lloras es porque no lo amabas. Porque nos pasó que poco tiempo de la muerte de Felipe había un matrimonio, había una fiesta de la hija de unos amigos. Mi amiga me llamó y me dijo, ¿vas a ir a la fiesta? Y le dije, claro. Y me dijo, y Felipe no se murió hace 20 días. Y yo le dije, sí, pero voy a ir a la fiesta. Me acuerdo que llegamos a la fiesta y todo el mundo nos miraba como bichos raros, ¿cierto? Cuando salimos a bailar, Uy. hubo una señora que se me arrimó y me dijo, ¿usted se llamaba a su hijo? Le dije, ¿por qué? Pregunta. Me dice, pues porque está bailando. Y le dije, ¿qué tiene que ver? Él está feliz de verme a mí contenta. Hoy estoy celebrando el matrimonio de la hija de mi amiga y él está feliz conmigo. Entonces, porque lo amo, estoy aquí. Y podrías estar triste y al mismo tiempo Claro. bailando. Es que es una cuestión de Pero en Yo ese puedo tener un momento montón de emociones. estaba concentrada en el aquí y en el ahora. En ese momento no estaba pensando en que Felipe no estaba presente, ¿cierto? Como tú decías ahora, si nos concentramos en el aquí y en el ahora, aprendemos a disfrutar el aquí y el ahora y a llorar en el aquí y en el ahora, en el momento en que sienta su falta. Por eso, y eso ojalá lo esté oyendo mucha gente que está en duelo, el cerebro es tan jodido, este berraco es tan jodido, que estás llorando mucho tiempo y estás cansado de llorar. Y no es sino que te pongas contento un ratico, y este mismo personaje, ¿y usted por qué está riendo? O sea, no es que estaba tan triste. Sí, Entonces, te ese sientes juzgador está culpable de que estés y está contento. en la casa. Y uno en duelo está jodido. Mire que ustedes dieron la explicación. El que llora mucho, deje que se va a morir, no, no llore. Y si te estás riendo, es que no lo quiere, por todos los lados pierde. Sí, Entonces, compañero de duelo, un compañero de duelo no sea metido. No le diga al otro qué hacer y qué no hacer, esté ahí. Sí. Es que acompañar a la gente, el duelo es bravo, pues que a uno le dan ganas de llorar. Entonces, lo más fácil es decirle no llore o cargarle culpa, no, que exprese. En la Sierra Nevada de Santa Marta, ante el duelo de la muerte de un niño de 2 años, cuando yo trabajé por allá, yo voy a hacer la historia corta, el niño murió en mis manos, después de haber estado 3 días cuidándolo arriba en la sierra, y después cuando bajé al hospital, murió en mis manos en el hospital después de hacerle reanimación un montón de tiempo. Yo salí a llorar mucho, 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 mucho. Cuando me dieron un golpe en la espalda y era el papá del niño que nos había acompañado todo el camino, un hombre bajito que no había dicho una sola palabra. Y en ese momento sí habló, me golpeó fuertísimo y yo ya no podía llorar, era porque me quedé sin aire por el golpe. Yo no sabía si llorar por el niño
físico por el golpe. Cuando este hombre dice una cosa, dice lo siguiente, que esto a mí nunca se me va a olvidar porque se me quedó claro. Me dijo, sus lágrimas son de ego, sus lágrimas, un hombre que uno diría que no, que sus lágrimas expresan su fracaso. Usted está llorando porque no pudo salvar a mi hijo, no está llorando a mi hijo. Mi hijo acaba de pasar de esta orilla de la carne, está pasando a la orilla del alma. Las lágrimas que hacemos los que amamos son los que llevan a la otra orilla, al otro. Solo tienen derecho a llorar sus muertos los que los lleven vivos en el corazón. Solo tienen derecho a llorar sus muertos los que los lleven vivos en el corazón. Entonces fue lindísimo porque decía, las lágrimas, sea con agua o no, la tristeza de aquel que ama es la corriente que lleva esa alma al otro lado. Entonces está permitido llorar, está permitido estar triste, está permitido no levantarse, no querer levantarse en la mañana. Uno va aprendiendo a volver a vivir. Entonces por eso hay que ser muy gentiles, muy compasivos. Esto está muy interesante y eso que acabas de explicar me parece bellísimo. Y yo quiero decirle a todas estas 123 que hay hoy en día, pero ha habido un poquito más, esto lo vamos a repetir. Esto lo vamos a repetir y por eso les vamos a pedir que nos escriban para poderles decir la fecha exacta, porque vamos a seguir hablando mucho sobre este tema que es muy interesante y que antes era un tabú. Antes no se podía hablar del duelo, ya sí, podemos hablar abiertamente. Bueno, Adicionalmente, yo quiero que cuéntanos, nos ¿no? hables un poquito, tú primero, sobre un taller que sé que tienes para que lo promovamos y que la gente se conecte, qué hermosura, un taller que tienes Próximo. el próximo domingo, ¿cierto? Sí, Es sobre el se latido del duelo. llama El latido del duelo. Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar ese taller, Jorge. Este taller, primero que todo, es una fecha muy especial porque es el aniversario de muerte de mi madre. Ustedes que conocieron a mi mamá, a Mamalita. El 6 de abril es el aniversario de su muerte, entonces tiene todo sentido para mí. La voy a honrar acompañando a los demás. El latido del duelo consiste no en dar explicaciones, no en dar nada, sino hacer ejercicios donde está comprobado que el latido del corazón, en su contracción y en su expansión, generan un campo magnético que calma el cerebro. Y cuando el cerebro se calma, genera un campo magnético que disminuye el peligro. Entonces vamos a hacer un montón de ejercicios de regulación emocional y de espiritualidad que lleven a las personas que asistan a ese taller a sentirse en paz. No van a decir qué rico que estoy en duelo, no, pero qué rico que tengo un corazón lleno de amor que calma la mente. Si hay una definición para mí clarísima de duelo, en el caso de muerte, es desorganización cerebral. Esto se vuelve desordenado. La única manera de ordenar el cerebro es a través del latido amoroso del corazón. Entonces, este 6 de abril, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, horas de Colombia, cambia pues de acuerdo a los lugares, a dar este taller que es virtual. Para los que quieran, pues me escriban ahí a mi WhatsApp o a mis redes para que se inscriban. Ah, bueno. Gracias Pueden seguir por hablar. todos ahí en Instagram de, al Instagram de Jorge, al Instagram del Amor es Hoy, y nosotros le pasamos la información. Pon da tu número de WhatsApp, Jorge. 302-282-2742. 302-282-2742. Para las personas que es por fuera, con el más 57, que es el indicativo de Colombia. Correcto, correcto. Bueno, qué maravilla. Bueno, adicionalmente contémosles que estamos preparando contigo, Jorge, un diplomado que se va a llamar el Diplomado del Duelo Consciente. Y eso va a ser Esto nos lo vamos a gozar. espectacular. Va a ser 9 módulos, cada uno en diferentes Más o momentos, menos. de más o menos 8 horas, cada módulo. Se va a Yo estoy, iniciar el junio 6, se inicia. ¿Tú qué? yo estoy tan contento con que esto ocurra. Hace mucho tiempo no sentía tanto gozo en mi corazón desde que nos juntamos a decir vamos a montar esto. Qué rico. Estoy Nosotros muy también, Jorge. Estamos Nosotros también estamos felices. de poder entregar todo este acompañamiento a tantas personas que lo están necesitando, porque vamos a tratar, o tú vas a tratar el duelo con otras personas que nos van a acompañar, pero en todas las formas,
¿cierto? No solamente la trascendencia, sino como hablábamos ahora, en todo Sí. aquello que me esté causando ansiedad, dolor, La miedo, pérdida del trabajo, un todo. inmigrante, una persona que se fue a vivir a otro sitio, todos Los los que nos tipos, los que nos jubilamos, jubilamos, todos los duelos que hay que vivir. La, Entonces va a ser la idea, algo extraordinario donde vamos a estar allá. Esos 9 módulos, como les digo, son de más o menos 8 horas cada uno. Empezamos en junio 6 y estamos finalizando a fines de agosto. Va a ser los viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces así vamos a es. entrar en una etapa que hemos llamado de Previn. preventa, donde habrá un 15% de descuento hasta para el quienes 30 de abril, hasta el ¿cierto? 30 de Sí. abril. Para los que se inscriban ahora y lo pueden hacer ya sea escribiéndole al Instagram o a la dirección tuya o a la dirección de elamoresoy.org o a Así los teléfonos Sí, está bien. .com. Sí. Bueno, Además hay 2 teléfonos que podemos dar para las personas que quieren más información sobre esto, que son, aquí están, ¿dónde está? el teléfono de, aquí está, Aquí está, el de Cata, el de Cata, Catalina del Amor es hoy, que es, Sanita está por ahí para que nos lo vaya apuntando, Ya los anotó. 324-582-6424. Repito, 324-582-6424. O al de Paula, que es la esposa de Jorge, que es al 304-211-1538. Repetimos, 304-211-1538. Todo el proceso lo vamos a hacer en nuestra casita verde del Amor es Hoy, en ese espacio hermoso de amor. Ahí vamos a hacer todos los módulos. Entonces los esperamos a todos realmente con un abrazo. Es Eso va a estar tan importante. bueno que yo ya me inscribí. Yo ya me inscribí también. Yo ya Sí. me inscribí. yo Ya, también me inscribí. Ya. Es muy importante que las personas que vayan a entrar sepan que esto tiene un propósito muy grande. Esto no es repetir la teoría ya escrita sobre el duelo, no tiene nada que ver con el duelo como elaboración de pérdida de fases, sino que tiene que ver con neurociencia. Se ha encontrado cómo el cerebro en duelo tiene unos procesos que es necesario saber con evolución, los 4 cerebros evolutivos, entonces aprender a determinar. Entonces lo lindo de esto es que no solo son herramientas en sí para el duelo y la pérdida por muerte, sino para la vida. Estoy hablando desde acá, estoy hablando desde acá. Herramientas como la comunicación compasiva, que no solo sirve para hablar con alguien en duelo, sino para hablar con el tendero, con hablar con todo eso, cómo yo mantengo una alerta, una observación, un observador sobre mí mismo. Herramientas como la meditación, como la hipnosis. Entonces, son herramientas que sirven para aprender a acompañar. La gran diferencia es que aquí no vas a buscar un resultado, sino aprender a hacer un sostén, un consuelo del otro. Es unión de neurociencia, de biología, de medicina, de psicología, de espiritualidad, buscando crear una nueva forma de ver y sentir el mundo. Vale Bueno, la pena enfatizar la experiencia que tiene Jorge, que ya tiene más de 20 años o más, más de 30 años dedicado a esta labor tan bonita. Adicionalmente que tanto tú como varias personas que van a estar de conferencistas y nosotros que también vamos a dictar algunas, lo hemos vivido. Vamos a hablar desde la experiencia también y vamos a compartir. Exactamente. Yo, Y eso es muy importante, porque hablar de la experiencia significa que el corazón ha aprendido y no que el cerebro ha repetido. Correcto. Entonces, ese aprendizaje es distinto. Nuestra hija Patricia ay, quiere yo hablar. voy a agregar algo hasta que aparecí. Pero mira, hay gente que nos ha dicho que si es presencial o virtual, pero que qué hace toda esa gente que está por fuera, que no están en Medellín. El diplomado es presencial, pero el que no está aquí, que aproveche el taller del domingo. El del domingo es virtual. Entonces, escríbanle por Instagram o al WhatsApp de Jorge y aprovechen entonces ese espacio el próximo domingo, que es virtual. Pero también podemos pensar, Patri, Luis y Beatriz, que si bastante gente de afuera está interesada,
podemos llegar a pensar a montar alguna vez uno Sí. virtual. Claro. Lo que pasa es que muchas veces nos escribe una o dos personas y sería difícil, pero sí podría estar dentro de nuestro O sea, propósito. si hay, Haga uno si hay varias gente, si hay varias personas interesadas, Se podemos puede hacer. buscar No, hacer el montaje. este mismo se hace todo el montaje y se hace presencial y virtual a la vez. Pero tiene que haber un buen número Sí. que lo vayan a hacer virtualmente. Listo, Así es. escríbanos Escríbanos. y vamos tanteando a ver qué va pasando, ¿cierto? Así es. La vida dirá, la vida sabe lo La que vida es y la nos muerte dirá. también. No se pierdan entonces el próximo live, que se los vamos a contar, pero escríbanos para poderlo hacerlo contar y también nosotros a través de nuestras cuentas, tanto las de Jorge como nosotros, en Amores Hoy, les estaremos informando. No se pierdan que esto se va a poner mejor. Bueno, ay Jorge, Jorge, sabes que te amamos y que te amamos a te ti y a llevamos en el Paula. corazón. Un abracito muy grande. Ustedes saben que yo los amo siempre y los amaré siempre y siempre estarán acá. Hay una habitación aquí en el corazón que dice Luis Carlos y Beatriz. Y en el de nosotros también. ¿Y los demás qué? Ay, vea, aquí se están ¿Y quejando. los demás qué? Usted es vecinita. Aquí está diciendo Yo que también. ella que a ella dónde la dejó. Vea pues. A todos, a todos. Aquí hay campo para todos. Eso sí. Ampliar el corazón, Eso sí. hermano, hay que El ampliarlo. corazón da para todos. Vamos a ampliarlo. Eso en medicina se llama cardiomegalia, pero bueno, vamos a ampliarlo. Bueno, Muy bien. Bueno, un abrazo para todos. todos, los amamos profundamente y a descansar. Que la es tan agradable, a pesar del tema, muy agradable. Muy Muchas agradable. Vamos a grabarlo y te lo mandamos para que lo puedas. ahí le queda. Sí, para que te quede. Listo. gracias. A Bueno, todos, Gracias. gracias. Chao, chao. gracias. Gracias. Besitos.